Treto. ¿Ah, sí? Chiquito, así, cargado, tipo, intenso. tipo, No bravo. no sabés lo pesado que soy el café. O sea, Yo, viste, tranqui, vine tranquila. café con leche, Sí, ristretto. pesado, Mirá, no lo quiero cortito, así intenso. Sos tranquilito, pero bueno. café cargado. Sí, perfecto, sí. perfecto. ¿Cómo No va sabés lo que Camila estuvo trabajando hoy. Te lo voy a plantear así. Dale. ¿Podés creer que a la Casa Blanca, a Trump, le importa la salada? Sé por dónde vas y estoy de acuerdo. Hay un documento del año 2024 en una observación que marcaban a la salada como un obstáculo importante. Imagínate la guita, vamos a Sí. decirlo, ¿no? Sí. Estamos del café con leche. Total. La guita que maneja esta feria, pero sobre todo la truchada. Mirá el allanamiento, Sí. múltiples allanamientos. Mira, hoy leí un tuit de mi amigo Santiago Bulat, Santi Sí. Bulat. Me encanta, Santi. Crack total. Como su papá, un crack sí, como su papá. Tomás era un monstruo. Estoy esperando que Cami se ponga los micrófonos porque Sí. nos va a contar cosas que ni te imaginas. Una de las críticas que marca el documento de barreras comerciales de Estados Unidos, seguramente que Camila va a tener más data al respecto, en el capítulo de Argentina es la existencia de la salada Tremendo. por falta de derechos de propiedad intelectual. Tanto la salada como Barrio 11 estaban marcados en el documento de falsificación y piratería Ahí está. 2024. Ahí está. ¿Y qué pasó hoy? Los piratas del asfalto. Bueno, la salada, la mega feria de la truchada, pero contanos, Cami, lo que hay detrás de esto para que la Casa Blanca la ponga en foco. Claro. La Unión Europea, te diría, el mundo entero miraba la salada, mucho más de la que la miramos nosotros, Sí. probablemente. La Unión Europea le había puesto, les voy a citar textual, le había mencionado como el emblema mundial del comercio ilegal y la feria de mercadería falsificada más grande del planeta. ¡Qué bárbaro! Eso había dicho la Unión Europea sobre la salada, que todos conocemos y nos hemos acostumbrado a tenerla allí, con lo que eso significa. A ver, hoy detienen nuevamente a Jorge Castillo, el llamado rey de la salada. Lo habían detenido en 2017 en un operativo en el mismo lugar, pero que a diferencia de ese entonces no se defendió él con una escopeta a través de la puerta como había hecho en ese momento. ¿Te acordás? Como Tony Sí, Montana. Como Antonio Montana, correcto. No nos olvidemos que le había pegado a un oficial. Si no mal no recuerdo, le había pegado en la cara en ese momento, en 2017, cuando se trata de defender. Bueno, ahora lo detienen en el marco de otra causa. No es la misma que en 2017. Esta comenzó en 2023, justamente por una investigación por falsificación, es decir, por romper con la ley de marcas. Sí. Pero rápidamente a lo que se amplió esa investigación es, bueno, con todo este dinero del comercio ilegal, ¿qué sucede con esa plata? ¿Esa plata dónde va? Bueno, la investigación que encabezó Incardona, la fiscal, es que, bueno, todo ese dinero después se lavaba a través de sociedades fantasma. Esto es el comienzo de esa investigación que deriva hoy en esos 62 allanamientos y detenciones. Cami, ¿cuánta plata? Eso iba a preguntar, el volumen. No, bueno. ¿Cuánta plata? Bueno, son miles de millones de pesos. Piensen que la salada es el epicentro del comercio ilegal, uno de los epicentros, pero te diría que el más grande del comercio ilegal en la Argentina. Son decenas los colectivos que llegan todos los lunes, miércoles y sábados, que es cuando hay feria, el resto de los días no opera. O sea, hoy no estaba operando la feria cuando la fiscal hizo los allanamientos. Estaba todo bastante calmo, incluso veíamos más temprano a nuestro colega Tomás Díaz Cueto ahí y no había movimiento entre la policía y que no era día de feria. Pero son miles de los colectivos que vienen desde el norte de la Argentina, desde Bolivia, desde Paraguay. Es decir, acá se abastecen comercios de todo el país. O sea, imagínense que es imposible de calcular, porque por la cantidad que hay en negro también. O sea, a cualquier cifra se quedaría corta respecto de lo que se factura o lo que podamos estimar. Fíjate cómo hoy estamos hablando de la manera en la que el Estado persigue a los pequeños contribuyentes. Y acá el Estado hacía la recontra mega vista gorda con un negocio de mucho movimiento de mercadería en negro que alimentaba seguramente a no pocas cajas del poder. Obviamente. Sí, claro. ¿No? Porque acá también hay que decir eso. Y vos sabés que estaba la princesa de la salada. Está el rey de la salada, pero también la princesa, ¿sabías? No sabía. Cuénteme todo.
Por favor, Cami. No, es que efectivamente el mismo Castillo habló de su familia siempre como un clan, como lo más importante que tenía. Y dentro del negocio estaban involucrados sus hijos, sus parientes, incluso algunos de ellos ya fueron condenados en aquella causa por la que la Cámara de Casación de Lomas de Zamora, cuando en 2019, justo después de que gane Alberto Fernández, lo libera a Jorge Castillo. Y ahora cae por otra causa. Pero en ese momento hubo arrepentidos y hubo otros que admitieron su culpabilidad, entre los cuales estaba el hijo. Bueno, ahora aparece la hija, ¿no? Como otra de las figuras, pero es toda la familia la que él mismo ha dicho que se encontraba involucrada en ese negocio, en las decenas de marcas que tiene a su nombre. Él a lo largo de los años lo que se fue dando cuenta es que el negocio en La Salada no era ni siquiera el comercio, sino que era lo inmobiliario. El alquiler, la compra de los galpones, de esos famosos 3 galpones, y especialmente uno que es en el que más operaba él. Sí. Pero en eso estuvo involucrado toda la familia, incluso cuando, y esto es un detalle interesante porque también habla de la preocupación para la Casa Blanca, cuando quiso exportar el modelo a Miami, a las afueras de Fort Lauderdale, porque él tiene además negocios en Estados Unidos, y la idea era tratar de armar una salada en las afueras de Miami. Me asiente Facu porque recordará que en ese momento era el outlet del outlet, es lo que estaba planteando ahora, Jorge Castillo como un modelo exitoso. Se han escrito libros, se han publicado muchos textos. Hay también alguna visión romántica o romantizada de La Salada, además de las conexiones políticas, y creo que todo eso contribuyó también a una mirada, si querés, más indulgente acá, como planteaba Camila en el arranque de su informe, y más crítica en la Unión Europea y en la Casa Blanca, donde le incluyen como el ejemplo de lo que no hay que hacer en términos de falsificación y, en este caso, infracciones a la ley de marcas. Que hubo también un sector político que siempre habló de La Salada como un epicentro de comercio ilegal necesario para un montón de personas que su economía familiar depende de La Salada. Entonces eso siempre empezó a gestar como que eso y otros lugares de la Argentina que están netamente atados, su economía está absolutamente involucrada con lo ilegal, nadie hace nada. ¿Por qué? Bueno, la gente vive de eso. ¿A qué municipios del conurbano termina tributándole, comillas, tributándole La Salada? Bueno, especialmente a Lomas de Zamora, pero bueno, para quédate muchas. Ahí. Al municipio del bandido. ¿O no? De Martín Insaurralde, ¿qué yate, no? ¿O del hablas del yate o por favor, del yate. ¿Vos pensaste en alguien? No, ya te digo. Sería la respuesta. Ya te digo. Su acompañante tenía una marca de lencería que... ¿También? No sé qué decir. Dejo para dentro de un minuto... No sé si se producía... Porque ¿dónde se producía la lencería? La lencería de ella se producía ahí en La Salada. No lo sé, no lo puedo asegurar. Bueno, porque capítulo aparte, truchar marcas. Claro. Truchar marcas. Y enseguida, y acá dejo de reírme, porque vamos a meternos ahora a La Salada, que ahí está Carla Ricciotti. El tema de, lo llamamos esclavitud, ¿cómo lo llamamos? Esto es muy serio. El régimen laboral. Muy. Régimen laboral es una generosidad de tu parte. Correcto. ¿Cómo lo llamamos, Cami, a esto? Primero, la parte judicial lo que incluye en este momento es evasión fiscal, que es el delito precedente, lavado de activos y asociación ilícita. Cuando nos metemos al interior de la asociación ilícita, tenemos que ver cómo funcionaba toda la maquinaria. Lo que fue probando la justicia es que a través de un sistema de connivencia con la bonaerense, porque acá había policía involucrada para generar como una suerte de ejército privado, bueno, lo que se hacía era agarrar a los puesteros que tenían que pagar una coima, incluso muchas veces lo tenían que pagar los propios compradores, es decir, los que venían de todo el país o de la provincia de Buenos Aires a comprar, también tenían que pagar, si no lo que sucedía era que los robaban. Pero en el peor de los casos, ¿a qué llevaban? Bueno, llevaban a privaciones ilegítimas de la libertad, es decir, se ha logrado probar en la justicia que habían personas que eran privadas de su libertad dentro de galpones cuando no accedían a los requerimientos de la banda de choque de Jorge Castillo y de sus familiares. De vuelta, ya tenemos varias condenas dentro de la familia. ¿Te acordás que había casos de castigos físicos, castigos corporales? Los golpeaban dentro de esos castigos corporales a los que eventualmente no cumplían y un régimen de... Sería como una especie de capataz, ¿te acordás que castigaba a las mujeres? Al trabajo forzado. Carla, ¿dónde estás? ¿Qué repercusión ha tenido esta investigación y estos allanamientos ahí en la Salada? Urgente, nos vamos a La Salada. A ver.
¿Qué tal, Cristina? A ver, nosotros estamos en Flores. Esto es la sucursal más chica, digamos, de la salada de Bunge. Claro, en la saladita, como decía hoy Juan Pablo. Bueno, sí, esto es en Bogotá al 2900. Esto es en el barrio de Flores, Bogotá y Nazca. Y ustedes están viendo, estamos dándoles una imagen. Gaby, nuestro camarógrafo, les está mostrando un poco cómo está el interior, porque están las luces prendidas, porque todavía hay gente adentro. Completamente vacío, todos los negocios cerrados, y ahora cuando salga de este Zoom que está haciendo para mostrarles el interior, porque como quedaron las luces prendidas adentro y nosotros ya afuera estamos de noche, digamos, ya se oscureció, entonces se puede visibilizar un poco hacia adentro. Cerraron todas las persianas, de hecho están cerradas desde la mañana temprano, desde que comenzó el allanamiento, porque la policía llegó acá para allanar a las 7 de la mañana o antes quizá. Entonces ya cuando los empleados llegaban acá para querer trabajar, para tomar sus puestos de trabajo, ya se encontraban con todo este operativo de allanamiento adentro, las persianas cerradas, no pudieron ingresar, por eso los locales hoy no abrieron. Es un lugar muy grande, es como una gran galería que se llama Mogotes. Y adentro está como subdividido en varios locales y tiene varios pasillos. Ese pasillo que les mostrábamos recién es uno. Acá hay otra puerta con otra puertita más chiquita, una persiana con una puertita más chiquita, y por ahí se ingresa a otro Carla, de los pasillos. Sí, o sea, vos ahora, la actividad a esta hora suele estar abierto esto o suele estar cerrado. En la madrugada arranca. Ajá. No. No, claro, hoy no, jueves no. No, acá empiezan a trabajar después de las 7, 8 de la mañana como mucho. Abren temprano los negocios, pero también cierran muy temprano. Esto es toda la zona de Avellaneda. Claro, o sea que esto no es que lo vemos paralizado por los allanamientos de hoy. No, toda esta zona cierran a las 4:30, te digo, 5 como mucho, ya no hay negocios abiertos. De hecho, Carla, cuando charlamos en el noticiero ya estaba cerrado todo. Claro, ya, bueno, esto estuvo cerrado todo el día. Hoy no abrieron directamente este lugar en particular donde allanaron. Pero los demás comercios bajan la persiana también muy temprano. Acá, ustedes recuerden, antes de que se sacaran los manteros, todas estas calles estaban repletas de manteros, no solamente en las veredas, sino en el asfalto también, bajando de la vereda. Pero bueno, ahora ustedes ven toda esta desolación, pero es porque ya los negocios cerraron temprano. Déjame añadir algo que hay que ver cómo sigue funcionando la salada, porque esto no es un golpe solamente a la familia Castillo. Todavía, a ver, hay 22 pedidos de captura en el expediente, hay algunas personas que están todavía prófugas. A mí me preocupa que sea todo un acting, te voy a decir, porque si en el 2017 lo habían metido preso, luego siguió todo igual, ahora... No parece, me parece que hay como un contexto diferente, Camila. Me parece que sí por la presión internacional. Lo quiero ver igual, por la disposición del gobierno, además, contra los reclamos de la Casa Blanca. El documento de Estados Unidos me parece muy definitorio. Me parece igual lo quiero mucho. Me dejan desconfiar un poco. Además, perdón, Lomas de Zamora ha tenido cimbronazos políticos al interior, ¿no? Sí, pero viste que no cambió el poder. No, el poder nunca cambia. Entonces, yo quiero ver, porque acá hay tanta plata que se mueve, que quiero ver que no sea maquillaje, quiero ver que esto continúe. Son 62 allanamientos. Exacto. Es y tenés, un número... además tenés a la cúpula, porque tenés a Jorge Castillo preso, a Aldo Enrique Presa también preso, valga su apellido. Además su hija, Guadalupe, lo tenés también, bueno, tenés prófugo a Enrique Antequera, que es el tercero en la cúpula de poder, pero a sus hijos ya presos, Lucas y Alan, ambos presos también en los operativos de hoy. Es decir, era un negocio familiar en todos los casos, y por ahora hay un prófugo que te diría que es el más importante, pero las cabezas quiero ver cómo sigue el movimiento de la salada, porque los monos están todos presos, pero sigue el negocio. Bueno, es que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Aparte, en el 2017, cuando fue todo el escándalo que lo detienen, después el negocio siguió. Sí, claro. y da la sensación de que no hubo acá información privilegiada, que no tuvieron recursos como para acomodar algunas cosas, teniendo en cuenta la simultaneidad, la cantidad de allanamientos y las detenciones. Algunos la han evitado, pero no sé cuánto tiempo podrán mantener su estado de prófugo. A mí en estos casos, cuando hay una estructura tan grande involucrada y de tanta plata en juego, por lo menos el beneficio de la duda para esperar que esto funcione como lo están mostrando ahora, ¿no? Sobre todo por los intereses que se juegan y porque esto también tiene que ver con muchas líneas políticas y de poder. Y lo digo con
todo el deseo de que realmente funcione. Sí. Y la carga probatoria, Cris, te diría que en este caso es más fuerte todavía. Pero igual lo veo a hubo Facundo... un trabajo de campo muy fuerte, con agentes encubiertos, con infiltrados. Eso quería preguntarte, muchas Camila, telefónicas. Eso quería preguntarte, Camila, la dimensión del operativo, de la investigación, porque me da la sensación de que estamos hablando de algo que obviamente apunta a la cúpula, pero también mucho más expandido. Totalmente, porque acá lo que sí hubo muchas intervenciones de teléfonos, es decir, se recopiló durante meses conversaciones, por eso también cae hoy la mujer y la suegra de Castillo también están presas, porque hablaba con ella sobre los movimientos de dinero, es decir, la carga probatoria llega a un punto en el que la propia justicia se ve también entre telones de decir, bueno, con todo esto no puedo hacer más que avanzar. Vos lo planteabas el otro día con otra causa, ¿no? Que era el efecto petardo, le decías, Cris, de la causa petardo. Petardo. Esto parece ser algo así, pero para la acordar salada. de algo. Hablando de la causa petardo era la causa vialidad. Exacto. Sigue ahí el petardo haciendo así. No salta. Facundo se ríe. Te veía, Facundo, asintiendo con el tema de la salada. Sí. Contame qué te pasó por... Pura política, Cristina. La salada es un tema de análisis que vengo trabajando hace muchos años. Me he juntado con Castillo varias veces y me ha contado en detalle cómo es ese negocio. Mirá, y la verdad es que es toda una trama que está vinculada a la política, la policía, el narco, todo. Mirá, una vez que me junté con él me contó que los precios de los locales de la salada, el metro cuadrado era más caro que Puerto Madero. Porque me decía, mirá, yo tengo locales de 10 metros cuadrados como mucho y están todos uno al lado del otro. Y me decía, ponele, en Puerto Madero el metro cuadrado sale $5.000 y yo te lo vendo a 8.000 o 10.000 dólares. Esa proporción era la que había en ese momento. Ahora, si vendía el terreno a $8.000 el metro cuadrado, muy chiquitos. Claro, lo que te garantizaba de retorno, lo porque que había gente dispuesta a pagarlo. Es infernal. ¿Por qué? Porque, como contaba Camila, es todo en economía informal, donde vos fabricás con trabajadores en negro, a los que le pagás $2.50 y vendés, la mercadería que vendés tiene un margen de ganancia del 1000%, del 2000%. Esto contado por el propio Castillo, no es que estoy inventando una cosa. Pero lo importante de esto es todo lo que rodea a ese lugar de compra y venta, porque no es solamente comprar y vender una pilcha barata, sino también lo que es la protección. ¿Y por qué es importante lo de la protección? Porque ahí es todo en negro. Entonces, cuando alquilan o subalquilan, ¿cómo se garantizan que el que está ocupando ese local paga? Porque tienen una patota inmensa alrededor que si no pagan, los muelen a palos. Mira, déjame agregarte un dato, porque claro, es verdad lo que dice Facu, la mayoría es en negro, pero cuando igualmente la justicia va a las cuentas en blanco, se encuentra con números estrafalarios. O sea, fíjense lo que fue, según el expediente judicial, los movimientos entre, esto es, cada sociedad es distinta, pero ponele entre 2023 y 2024, más o menos el holding de la salada en 3 cuentas había procesado 34.391 millones de pesos. Más o menos, de acuerdo a cada empresa, entre 3 y 4 años, 2 años. Pero fíjense que vamos a poner 4 años para que sea lo más amplio posible. 34.400 cerrando más o menos millones de pesos. Si ese es el blanco. Si ese es el blanco. Pará, Facu, quiero cambiar una cosita. ¿Es cierto que reaparece la señora? Reaparece la señora, claro que sí. ¿Y anduvo hablando de otros proscriptos? ¿Es cierto esto? El domingo reaparece en el sur de la ciudad de Buenos Aires.